Un día me di cuenta de que no podía controlar mis pensamientos inconscientes, mi subconsciente. Así que traté de centrarme en lo que sí podía controlar, la información que recibía. En este nuevo podcast vamos a tratar sobre la información que recibimos, de dónde proviene esta información y cómo podemos gestionarla, ya que también nos afecta muchísimo. Es un podcast dedicado a la inversión en valor, dedicado a la psicología sobre la inversión, pero creemos que es un podcast útil también para los que no son inversores. Así que empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. ¿Te has fijado alguna vez en qué piensas cuando estás solo? O mejor dicho, ¿te has preguntado por qué te vienen estos pensamientos? Si algo deducido en los últimos años es que nuestros pensamientos, nuestras inquietudes provienen de nuestras experiencias, de la información que recibimos y de cómo la interpretamos. Y lo cierto es que todos vivimos en nuestro mundo, ¿no? En nuestra mente está nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras preocupaciones y un larguísimo etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tocáramos algunas teclas? ¿Qué pasaría si cambiáramos algunas pequeñas cosas que podemos cambiar, ¿no? Porque hay parte de nuestro tiempo, de nuestras experiencias, que no podemos cambiar, ¿no? Como es nuestro trabajo o sucesos que van a suceder que tampoco vamos a poder cambiar. Pero hay algo en lo que sí que nosotros podemos decidir, y es controlar la información que recibimos. ¿Te has imaginado qué pasaría si dejaras de ver la televisión en línea y la radio y escuchar la radio? ¿Qué pasaría? ¿Te lo imaginas? Yo sí, yo me imagino qué significa pensar en por qué pienso lo que pienso, qué significa qué pasa cuando tocas algunas teclas, y sé qué sucede cuando dejas de ver la televisión en línea y de escuchar la radio, porque yo mismo lo he experimentado. Hace muchos años dejé de escuchar la radio y hace como unos 4 o 5 años que dejé de ver la televisión en línea, la televisión convencional. Y bueno, ¿y por qué lo hiciste? ¿Qué consecuencias ha pasado? ¿Te desconectaste? Pues la verdad es que no me desconecté del planeta, ya teníamos internet y gracias a internet he podido elegir lo que quiero ver, lo que quiero escuchar y la información que quiero recibir. Todo empezó cuando un día decidí que cuando circulara en coche, cada vez que saliera, se hablara de fútbol, iba a cambiar de emisora. A mí el fútbol no me gusta demasiado, no lo sigo, cada uno tiene sus gustos, y dije, bueno, cada vez que salga fútbol voy a cambiar de emisora. Bueno, pues ya empecé a tener de cambiar de emisora de radio de una forma bastante habitual, ¿no? Y luego dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Que cuando salga política o fútbol voy a cambiar de emisora. Bueno, ¿qué pasó? Que si no me gusta la música de la radio, no me gusta escuchar anuncios, ni me gusta la política, ni el fútbol, tuve de dejar de escuchar la radio. Realmente, ¿por qué escuchas la radio? ¿Por qué ves la televisión en línea? Pues porque es tradición, porque lo has visto en casa, porque lo has hecho siempre. Y seguramente porque lo has hecho siempre estás leyendo los mismos periódicos y diarios que leía tu padre, y tu padre seguramente lo hacía porque también lo hacía su padre, ¿no? Y así pues nos vamos manteniendo ciertas tradiciones que, bueno, tendrán sus ventajas y sus inconvenientes, pero la evolución está ahí, y ahora mismo, gracias a internet, tienes la libertad y las posibilidades de escuchar y ver y leer aquello que más te interesa y no dedicarle tanto tiempo a aquello que no te interesa tanto. ¿Y qué consecuencias tiene esto a largo plazo? Pues bien, son gigantescas. Es decir, a mí me cambió todo. Es decir, me cambió el darme cuenta de que yo podía decidir sobre mi tiempo dedicado a la información, a qué temas quería dedicarlo, y ahí mismo había un coste de oportunidad, ¿no? Y aquí dirán, Santi, siempre estás hablando de coste de oportunidad. Bueno, es que el coste de oportunidad se puede aplicar al dinero,
pero también se puede aplicar al tiempo, ¿no? No únicamente en el a qué dedico mi tiempo en mi día a día y tener en cuenta ese costo de oportunidad que tiene dedicarlo a una cosa y no a otra, sino en la información que recibimos. Porque si yo estoy escuchando sobre A, no estaré escuchando sobre B. Si estoy leyendo sobre A, no estaré leyendo sobre B. Y el tiempo es limitado, ¿no? Y con lo cual, si yo decido pasar más horas informándome sobre noticias económicas, como es mi caso, pues estaré menos tiempo dedicándome a leer sobre noticias de política. Si a mí me interesara mucho el fútbol, pues seguramente la televisión en línea y la radio se me quedaría corta y leería más sobre fútbol porque me faltaría información, ¿no? Y así todos los temas. Es decir, que cualquier persona, el hecho de decir, no, yo voy a dejar de que decidan por mí el tiempo que voy a dedicar a la política, al fútbol o a cualquier tema, porque los medios de comunicación de la televisión lineal y la radio son los periodistas o el director de ese de noticias y demás, de ese programa, el que decide cuánto tiempo se va a dedicar a política, cuánto tiempo se va a dedicar a fútbol y cuánto tiempo se va a dedicar al tiempo, por decir algo, lo deciden ellos por ti, ¿no? Y cuando pasas a tú decidir cuánto tiempo quiero asignar a cada tema, a largo plazo, es decir, en un día, en una semana no tiene consecuencias, pero a largo plazo es como un interés compuesto, tiene unas consecuencias gigantescas. ¿Por qué? Pues porque tu pensamiento inconsciente habrá cambiado. Es decir, cuando estés conduciendo y te vayan apareciendo pensamientos, seguramente no te van a venir el mismo número de pensamientos que te venían sobre política o sobre fútbol o sobre los temas que te inducía la televisión en línea, porque tu consciente, la mayor parte de su tiempo está centrado, pues en mi caso, por ejemplo, en temas económicos, en temas de empresa y demás. No hay cada uno su tema, ¿eh? Es decir, si tú eres músico, a lo mejor pues te interesa más pasar tiempo leyendo noticias sobre música, y si tú eres arquitecto, pues a lo mejor te interesa mucho más leer sobre temas de arquitectura, ¿no? Y cuando vayas en coche, vayas paseando, vayas corriendo, vayas haciendo cualquier actividad en la que te encuentres solo, seguramente te van a aparecer ese tipo de pensamientos y vas a enriquecer tu conocimiento sobre ese tema mucho más de que si te dedicas a, dar tu tiempo a lo que decidan los demás, como sería el caso de escuchar esa televisión en línea o esa radio en línea, ¿no? Con lo cual, les invito firmemente a que hagan la prueba, es decir, dejen de escuchar la radio y dejen de ver la televisión en línea y decidan el contenido que ustedes realmente les interesa y realmente quieren aprender, ¿no? Y ya verán que a largo plazo, es decir, en una semana seguramente no van a notar la diferencia, pero a largo plazo el crecimiento, la evolución, verán que es muy importante, ¿no? Y hablando sobre Internet y ya finalizando, también hay un tema del que no se habla mucho y es el potencial que tiene Internet, ¿no? Internet tiene sus riesgos, como son las redes sociales, que generan adicción, dependencia, generan falsas confianzas, ¿no? La gente joven tiene bastantes problemas sobre este tema, pero sí que es cierto que es una herramienta que, si se utiliza correctamente, te facilita una cantidad de información que hasta ahora no está disponible. Es decir, tú ahora, desde cualquier parte del mundo, puedes saber dónde han invertido los mejores inversores del mundo, puedes tener acceso a datos de la Reserva Federal, puedes tener acceso a la Agencia Estatal de Energía de Estados Unidos, que tiene muchísima información, y un larguísimo etcétera, y sobre todos los temas, ¿no? Y lo más importante es que el conocimiento se globaliza, y esto hace que, bajo mi punto de vista y opinión, a largo plazo, el conocimiento humano que nos vamos pasando de generación en generación, ahora mismo no solo se pasa de generación en generación, sino que se pasa entre toda la población en tiempo real y de forma globalizada. Es decir, nos estamos pasando información entre todos a nivel mundial, y esto hasta ahora nunca había pasado, y creo que va a generar unos potenciales en nuestras capacidades, en nuestra creatividad y en nuestro conocimiento, que no somos conscientes de ello. Es decir, la base de crecimiento, de la investigación, el desarrollo es el conocimiento. Internet es una herramienta impresionante y que creo que el potencial o los resultados de este conocimiento compartido solo acaban de empezar, ¿no?
Y bueno, hasta aquí el podcast. Si les ha gustado el podcast, recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta. Y nada, sobre la semana que viene pues publicaremos otro podcast también sobre inversión, sobre pensamiento, sobre psicología económica. Y nada, eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.